naciones bajo el cielo. Siempre que no. Siempre que aparece la palabra naciones allí en el Nuevo Testamento, es importante que entendamos a qué se refiere, ¿ya? Naciones no es como nosotros hoy día entendemos las naciones, ¿cierto? Hoy día nosotros pensamos en naciones y pensamos en países, ¿cierto? Pensamos, por ejemplo, ya en Chile, en Argentina, los países de acá, por ejemplo, de Sudamérica, ya nuestros vecinos. Pero en la Biblia, cuando se hablaba de naciones, se hablaba de grupos étnicos. De hecho, la palabra naciones, que está traducida así en nuestra Biblia, la palabra griega para naciones era etnia o etnos. Y de ahí viene etnia, ¿cierto? Cuando uno habla de una etnia, uno está hablando de un grupo étnico de personas, es decir, un grupo de personas que tienen un lugar donde viven, ¿cierto? Un lugar geográfico, una lengua, un dialecto, un idioma, una cultura, ¿cierto? Todo eso es parte de una etnia. Hoy día, en la actualidad, de acuerdo a las estadísticas misioneras, todavía se cree o se estima que hay más de 3.000 grupos étnicos que todavía no han oído el Evangelio. O sea, estamos hablando de una enorme cantidad de personas. Y la gran mayoría de esas etnias o esos grupos étnicos se ubican en un lugar en el mundo, en un lugar geográfico en el mundo que se le ha denominado la ventana 1040. ¿Por qué se le dice así la ventana 1040? Porque es un lugar que está determinado por los paralelos, ¿ya? La Tierra, ¿cierto? Para que podamos ubicarnos en los puntos geográficos del planeta, fue dividida en paralelos y meridianos, ¿cierto? Entonces, en Asia, justamente, en toda la parte de Asia donde están India, Bangladesh, Pakistán y todos esos países, Indonesia, que están en esa parte del mundo, a esa parte se le llama la ventana 1040, porque allí en ese lugar se concentra la mayor cantidad de personas que hoy día habitan la Tierra, ¿cierto? Habitan el mundo, la mayor cantidad de personas que no han oído todavía el Evangelio, las religiones más grandes que hoy día, después del cristianismo, se concentran también ahí, ¿cierto? El budismo, el islam, el hinduismo y todas esas otras religiones, ¿verdad? Que enseñan filosofías, enseñan maneras en las que el hombre se puede salvar, pero no es el camino de Dios, ¿cierto? No es la salvación de Dios. Entonces, cuando Pablo, aquí estamos hablando del primer siglo, ¿cierto? Estamos hablando de los primeros años del cristianismo. Cuando Pablo estaba escribiéndole esta carta a los romanos, cuando él le escribe esta carta a los creyentes que se habían convertido el día de Pentecostés y habían regresado, ¿cierto? Habían regresado a su ciudad, a Roma, habían llevado el Evangelio ya, habían fundado una iglesia. Pablo está escribiendo, ¿cierto?, esta carta desde Macedonia, desde Corinto, ¿ya? Roma quedaba mucho más todavía hacia el occidente. Él, en el lugar en donde él estaba, él había predicado ya el Evangelio en Asia Menor, en todo lo que es Turquía hoy día. Había predicado en Macedonia, en todo lo que es la parte de Grecia, pero Pablo tenía pensado en su corazón, en su mente, ir hasta lo más occidental que había en ese momento conocido, ¿ya? Fíjense en el capítulo 15, un poquito más atrás de la carta al final. Miren lo que dice allí en el capítulo 15, versículo 20. 15 de Romanos. Versículo 20. Vamos a leer desde el 19, porque ahí, si ustedes se fijan, hay una descripción de dónde él había
partido con la predicación del Evangelio y hasta dónde había llegado. Fíjese, dice Romanos 15, 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es decir, él está aquí usando dos puntos geográficos, ¿cierto? Uno allí partiendo en Jerusalén, en Oriente, donde está Israel, hasta Ilírico, hasta lo más a occidente que él había llegado en ese momento, ¿cierto? Y dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Fíjese. Y de esta manera, versículo 20, me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces él sabía que todavía habían muchas personas y muchas regiones del mundo en donde el Evangelio todavía no había llegado. Entonces lo que ellos conocían en ese momento del mundo, el mundo conocido, lo más lejano en ese momento era la parte donde está lo que nosotros hoy día conocemos como España, Portugal. Y mire lo que dice ahora el versículo 22. Dice, por esta causa, por la causa del Evangelio, ¿cierto? De ir y predicar el Evangelio en todo lugar, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, es decir, a Roma. Hasta ese momento, Roma era la ciudad más occidental, pero todavía, ustedes si tienen en mente, si conocen un poco el mapa, ¿cierto?, de Europa, ustedes saben que Roma está donde está Italia, ¿cierto? Más hacia la izquierda, es decir, más hacia occidente, todavía estaban las regiones de España y Portugal. En ese momento no eran conocidas como la conocemos nosotros hoy día como España y Portugal, ¿ya? Pero mire lo que dice Pablo. Dice, pero ahora, versículo 23, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. ¿Y qué dice allí esa frase? Y ser encaminado, fíjese. Ser encaminado allá por vosotros, por ustedes, una vez que haya gozado con ustedes. ¿Se da cuenta? Entonces ya vamos a ver lo que significa esto de que Pablo les está diciendo, les está pidiendo a ellos, les está pidiendo algo, ¿cierto? Les está diciendo, les está pidiendo que lo encaminen. No olvide esa palabra, ¿ya? Encaminar. Quiero que ustedes, ¿ya? Quiero que ustedes me encaminen allá. Voy a ir a ustedes. ¿A dónde? ¿Dónde estaban ellos? ¿A quiénes le estaba escribiendo? No, no le está escribiendo a los españoles. Él quería llegar a España. Le está escribiendo a los romanos, ¿ya? Los romanos estaban más al centro, ¿cierto? Él quería ir a... Todo de nuevo, vamos a empezar todo de nuevo, ¿ya? Acompáñenme a Roma. Él quería ir a España, le está escribiendo a los romanos, ¿ya? Y le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Roma que cuando él vaya camino a España, va a pasar por Roma y que quiere que ellos, los hermanos de Roma, lo encaminen. Ahora sí, ya estamos todos de vuelta. Ya. Volvamos a Romanos capítulo 10. ¿Ya? Pablo está pensando, y por eso hace esta pregunta. ¿Ya? Pablo está pensando todavía en las personas que no conocen a Cristo. ¿Cuánto, hermanos? Y ahí está lo que nosotros debemos reflexionar, porque esta es una pregunta. Ya, yo dije que eran preguntas
¿Qué tipo de preguntas son? ¿Se acuerdan? Preguntas retóricas, preguntas para reflexionar. ¿Cuánto usted ha reflexionado, hermano? ¿Cuánto hemos reflexionado? ¿Cuánto hemos orado? Porque él dice en el versículo 1 que él ora a Dios por Israel, por las personas que no han conocido a Cristo. ¿Cuánto oramos? Muchas veces pensamos y decimos, creemos que prácticamente las personas van a llegar por sí solas. No, hermano, la gente no va a llegar por sí sola. Porque por eso estas preguntas, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se da cuenta? La gente no va a llegar sola, hermanos. Cuando un pescador va a pescar, valga la redundancia, sale a pescar, no espera que los peces salten adentro del bote, de la lancha. El pescador lleva su aparejo, lleva una carnada, va al lugar donde están los peces, lanza la red, lanza la caña, lanza el espinel, lo que sea, para que los peces caigan y los pueda atrapar y los pueda sacar. Los peces no saltan adentro. Bueno, puede ser que algún pescado loco salte adentro del... Pero eso es una excepción. Muchas veces queremos la excepción, queremos pensar y decir, no, si al final Dios igual va a salvar a los perdidos. Porque Dios es tan bueno que la gente va a llegar igual. Si tenemos esa mentalidad, hermanos, no vamos a... ¿Sabe qué? Con esa mentalidad, mire lo que voy a decir, con esa mentalidad no salvamos a nadie. ¿Sí o no? Claro. Y eso es lo que mueve el corazón de Pablo. Él dice, yo ya aquí lo he llenado todo del Evangelio. Y ahora, no teniendo más campo en estas regiones, estoy orando, estoy pensando todavía en aquellos que no conocen al Señor. Aquí en el contexto uno puede decir, claro, aquí está hablando del pueblo de Israel. Pero aquí en la carta en general, en la carta a los romanos, Pablo está hablando de todos los que están perdidos. Fíjese conmigo rápidamente capítulo 3, aquí mismo de Romanos, capítulo 3, versículo 9. Le gusta hacer preguntas a Pablo, ¿cierto? Y aquí otra vez hace preguntas. Si alguien me ayuda con el versículo 9, Romanos 3, 9. Ya, gracias. ¿Se da cuenta? Entonces todos están bajo pecado. Si bien ahí en el capítulo 10 usted podría decir, oiga hermano, pero a ver, momentito, no me venga aquí con cuentos. Ahí está hablando de los judíos, está hablando del pueblo de Israel. No está hablando de todo el mundo, no, pero aquí está hablando de todos. Lo que pasa es que ahí específicamente él está hablando del anhelo de su corazón. ¿Por quiénes él sufre? ¿Por qué? Porque él era judío. Él era del pueblo de Israel. Él sabía por qué, la razón del por qué los judíos estaban perdidos. Fíjese, allí en el capítulo 10, el versículo 3, versículo 2, 10:2, dice, porque yo les doy testimonio, 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no de la manera... No correctamente, no por el conocimiento correcto. Eso es lo que quiere decir no conforme a ciencia. Es decir, en otras palabras, lo que Pablo está queriendo decir aquí es, yo entiendo perfectamente la razón por la cual ellos están perdidos. Porque yo fui uno de ellos. ¿Se da cuenta? Es como cuando hay una persona, ¿cierto?, que el Señor ha transformado su vida, ha cambiado su vida. Cuando una persona ha estado, por ejemplo, en la droga o en alguna adicción y el Señor ha llegado a su vida, ha transformado su corazón, esa persona después siente una pasión en su corazón por alcanzar a esas personas, ¿cierto? Porque él sabe, dice, yo puedo dar testimonio
de lo que ha pasado con ellos, o de lo que está pasando con ellos, porque yo lo viví, yo lo sufrí, yo lo pasé. Yo sé lo que es estar allí en ese lugar, yo sé lo que es estar allí en el lodo, ¿cierto? Como el hijo pródigo, yo sé lo que es estar allí comiendo con los cerdos. Y Dios me sacó de ahí, de ese lugar, gloria a Dios. Y cuando esa persona ha sido cambiada, ha sido transformada por el Evangelio de Cristo, siempre va a haber en el corazón de esa persona un deseo, un anhelo por alcanzar a aquellos que están en la misma situación. Entonces eso era lo que Pablo sentía aquí. Y en estos capítulos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos, él está hablando especialmente hacia el pueblo de Israel. ¿Y por qué el pueblo de Israel está así perdido? Y él dice, yo les puedo dar testimonio de la razón por la que están perdidos. Pero no solamente el pueblo de Israel está perdido, todos están perdidos, hermano. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? En Lucas capítulo 19, versículo 10. Cuando fue a la casa de Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces todos nosotros un día estuvimos perdidos. A lo mejor la gente, algunos ni siquiera se dan cuenta. A lo mejor algunos ni siquiera lo entienden. Y no lo entienden porque su entendimiento, no lo entienden porque su entendimiento está cegado. Y Pablo dijo eso en 2 Corintios 4. El Dios de este siglo, ¿por qué el Evangelio, dice, por qué el Evangelio todavía a algunos no le ha alumbrado? Dice, ¿por qué el Evangelio está todavía encubierto entre algunos? ¿Por qué no les ha alumbrado el Evangelio? Porque el Dios de este siglo, dice, 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios? Ese Dios con minúscula, el Dios de este siglo, es Satanás, el diablo. Él está empeñado en que la gente crea mentiras. Uno a veces piensa y dice, ¿por qué es tan fácil que la gente se vaya tras una mentira, tras un engaño, y no en vez de creer el Evangelio de salvación, la verdad de que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores? ¿Por qué la gente no cree eso y en vez de eso se traga una mentira de una manera tan fácil? Porque el Dios de este siglo cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, la predicación del Evangelio, el trabajo de predicar el Evangelio no es fácil. Porque estamos entrando en un reino que la Biblia lo describe como el reino de las tinieblas. Pero a mí me encanta, ¿sabes? El otro día hablaba con un amigo que me mandó un mensaje y yo le respondía. Me encanta ese versículo ahí en Mateo capítulo 16, cuando Jesucristo, la primera vez que Jesucristo habla de la iglesia, la primera vez que aparece la iglesia en la Biblia, el que habló de la iglesia fue Jesús. Y en Mateo capítulo 16, cuando Jesús declara lo que Él va a hacer con su iglesia, ¿cierto? En Mateo 16, 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo dice, yo voy a edificar mi iglesia, no la van a edificar los hombres. Y dice, y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas del infierno, porque todo eso significa el Hades, no van a prevalecer contra ella. Mire, a veces tenemos la idea, hermanos, de que es como, no sé si no le ha pasado a usted, pero le pasa a la mayoría que entendemos al revés el versículo. ¿Por qué digo lo entendemos al revés? Porque creemos que es el infierno o el Hades, la muerte, la que nos está tratando de conquistar a nosotros. No sé si me entiende. Fíjese lo que dice el versículo. Jesús dice, y las puertas del infierno, las puertas del Hades,
no van a poder contra ella. Entonces piense usted en esas películas que hemos visto siempre, esas películas épicas de guerra, de batalla, ¿cierto? Cuando venían los ejércitos. ¿Cuál era el ejército que estaba a las puertas? El enemigo. Siempre vemos como que el ejército que está a las puertas, el que está defendiéndose, es el que está adentro. Y el que tiene las puertas cerradas, ¿cierto? Y el ejército enemigo, entre comillas, el que está afuera, y ¡pah! Dándole con esas cuestiones que le daban, ¿cierto?, a las puertas, y le daban hasta que lograban ¡pah! Penetrar. Entonces, como en la mente tenemos el enemigo, el que está afuera, pensamos que la iglesia está aquí encerrada en las cuatro paredes y el enemigo está tratando de derribar las puertas para entrar. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Quién es la que está afuera avanzando en el reino de las tinieblas y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella? ¿Quién es? Es la iglesia. Es la iglesia la que está en el mundo, es la iglesia la que va avanzando y es Cristo con su iglesia la que va derribando esas puertas, esos muros. ¿Se da cuenta? Pero si la iglesia no va, pues si la iglesia no quiere salir, pero si la iglesia no quiere avanzar, ¿a dónde va a ir? A ninguna parte. Menos mal que es Cristo quien prometió que iba a hacer eso, ¿no? Entonces es la iglesia la que está avanzando, hermanos, en este mundo. Es Cristo que quiere llevar a su iglesia en triunfo, en victoria. Es Cristo quien quiere sacarnos afuera y llevarnos a vencer al reino de las tinieblas. Por eso Pablo, volviendo a Romanos capítulo 10, se pregunta y dice, ¿cómo? ¿Cómo se va a lograr esto? ¿Cómo lo harán? ¿Cómo estas personas conocerán? ¿A quién tienen que conocer? Dice, versículo 14, ¿cómo pues invocarán? Dice, a aquel en el cual no han creído. Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Se da cuenta que se trata de una persona? No se trata de una religión, no se trata de un letrero, no se trata de una denominación. Esto no es una secta. Estos son hijos de Dios que van anunciando y van predicando a una persona, a la persona de Cristo. El evangelio se trata de una persona. No se trata de un estilo de vida, así como, oye, mira, tienes que cambiar tu estilo de vida. Eso está muy de moda hoy día. ¿Quieres mejorar tu salud? ¿Quieres sentirte mejor? ¿Quieres andar mejor en la vida? ¿Quieres ser una persona más progre? Cambia tu estilo de vida. Cambia tu forma de comer. Aliméntate mejor. Esto, otro. Bien, qué bueno. No estamos en contra de eso. Ojo, no estamos en contra de un estilo de vida sana. O en lo posible, por favor, haga ejercicio, salga de su casa, no esté sentado todo el día, no sea un sedentario que esté ahí, lo único que ejercita es el dedo gordo de la mano. Haga todas esas cosas. Pero si no conoce a Cristo como su Salvador, usted puede llevar el mejor estilo de vida en esta tierra, en este mundo, pero igual se va a morir. Igual se lo van a comer los gusanos. Igual lo van a llevar un día en un cajón a un cementerio y lo van a enterrar. Porque eso nos va a pasar a todos. Hayamos tenido el mejor estilo de vida que pudiéramos llevar en esta vida, en este mundo, vamos a llegar igual un día a presentarnos en la eternidad delante de Dios. Y cuando ese día llegue, lo único que te va a valer es si has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Porque de eso se trata el Evangelio.
El Evangelio no es, lleva un estilo de vida mejor para que te sientas mejor. O haz esto o haz esto otro. No, el Evangelio se trata de una persona que vino a este mundo, que se llama Jesús, que vino a este mundo, que vivió, murió y resucitó por nuestros pecados. Cuando Pedro predicó su primer mensaje en Hechos capítulo 2, fíjese, cuando le predica allí a todos los judíos que se habían congregado en Jerusalén, Hechos 2:32. Fíjese lo que dice, Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y luego en el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Se da cuenta? Y luego en el capítulo 4, cuando le predica a todo el Sanedrín, allí, ¿cierto? A todos los líderes religiosos de Israel, Hechos capítulo 4, versículo 11, dice, este Jesús, otra vez, ¿se da cuenta? Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, los religiosos de su tiempo, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Después, cuando es enviado a la casa de Cornelio en el Hechos capítulo 10, versículo 36, le predica a Cornelio el centurión romano, ¿cierto? Y dice allí en el versículo 36, 10:36, Jesucristo, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Versículo 40. A éste levantó Dios al tercer día. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, pronombre personal, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Se da cuenta? A Él necesitan conocer, a Cristo. Si no conocen a Cristo, pueden pasarse la vida metidos en iglesias, pueden pasarse la vida haciendo un montón de cosas, pueden hacer lo que sea, pero si no conocen a Cristo, no van a ser salvos. Si no reconocen a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, si no reconocen que lo que Cristo, Jesús, hizo por ellos, por mí, por ti, por cada uno de nosotros, si tú no reconoces eso, entonces nada ni nadie te va a poder salvar. Solamente en Cristo hay salvación. Por eso la pregunta de Pablo es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y tenemos que predicar al Señor. Tenemos que hablar de Jesús. No es un mensaje que el mundo quiere oír. Mire lo que pasaba con los judíos cuando escuchaban el mensaje de la cruz. En 1 Corintios capítulo 1, Pablo dice que para los judíos Cristo era un tropezadero. Versículo 23. 1 Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque ¿cómo ellos iban a querer a un Mesías, a un rey,
que estuviera muriendo en la cruz. Era como contradictorio, ¿cierto? Ellos eran como uno de los ladrones que estaba ahí en la cruz, ¿cierto? Esos dos malhechores que fueron crucificados con Jesús son un reflejo de cómo somos todas las personas, ¿cierto? Uno de ellos le injuriaba y le decía, bueno, si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo, que lo dudo porque nunca pensé que el Mesías iba a morir. Bueno, pero si lo eres, sálvate, a ver, sálvate, sálete de la cruz y sálvanos también a nosotros. Danos lo que queremos, danos lo que necesitamos. Yo quiero ahora mi salvación. Quiero ahora mis calles de oro, las quiero ahora, ¿no? En el cielo, ¿para qué? Ahora yo necesito el oro. Ahora necesito tu ayuda. Ahora necesito que me salves. No, la salvación después, la vida eterna, ¿para qué? Si yo ahora, la vida es ahora. Pero el otro, ni aún temes tú a Dios, le dice a su propio amigo. Le responde, ¿cierto? Y le dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, recibimos lo que hemos hecho por nuestros actos. Pero refiriéndose al Señor, ningún mal hizo. Y en ese momento el hombre clama, mire, es toda una teología, hay algunos que se la pasan la vida estudiando teología y no pueden resumir en unas palabras tan sencillas lo que ese hombre dijo en forma tan sencilla, tan sucinta. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En tu reino, ¿se da cuenta? Él es el rey. Eso es lo que cantábamos delante, ¿no? Pero era el rey que estaba dando su vida. El rey que estaba dando su vida por nosotros. Escuché una historia muy conmovedora, un pastor que se llama Tim Keller, y él contaba de una mujer que había llegado a su iglesia, una mujer que tenía un puesto, un trabajo muy importante ahí en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Y ella pidió hablar con él y le dijo que estaba muy conmovida, que quería conocer de Dios. Y él le preguntó, ¿cómo llegaste tú acá a la iglesia? Y le dijo, quiero contarle una breve historia. Yo tengo un trabajo muy importante en una compañía y ella cometió un error grave en algunas cosas. Fue un error, no fue una cosa premeditada. Y la llamaron los jefes a la oficina. Ella pensaba que la iban a despedir y no le dijeron nada de despedirla ni una cosa. Le dijeron que no se preocupara, que todo estaba bien, que el asunto ya se había solucionado. Y ella extrañamente le pregunta, le dice, ¿pero cómo? No, le dice, si tú, el que es tu jefe, él reconoció y él asumió la responsabilidad de lo que había pasado. Entonces ella quedó sorprendida y fue a hablar con su jefe. Fue a su oficina, le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué usted se echó la culpa? ¿Por qué usted asumió la responsabilidad si la que había cometido el error fui yo? Entonces le dijo, bueno, creo que yo tenía un poco más de espaldas, por decirlo de una manera, ¿cierto?, figurada, como para soportar lo que se venía. Y ella le dijo, no, sabe que no me convence mucho su respuesta. Le dijo, ¿por qué usted se echó la culpa de esto? ¿Por qué usted asumió la responsabilidad siendo que la responsabilidad era mía? Yo tenía que haber pagado, a mí me tenían que haber despedido. Y él le dijo, bueno, sabes, mira, lo que pasa es que yo soy cristiano. Y yo cuando un día entendí lo que Cristo hizo por mí, le dice él así, que Él asumió toda la culpa de mis pecados, de mis maldades, y que Él cargó con mis pecados y con mis faltas. Yo lo que estoy tratando de hacer ahora en mi vida es tratar de siempre que puedo ayudar a alguien,
y que puedo hacer algo por alguien, es justamente hacer lo mismo que Cristo hizo por mí. Echarme la culpa de las cosas que yo no hice. Y aguantar oiga, pero a usted esto le pudo haber costado el trabajo, le dice. Sí, pero estuve dispuesto a asumir el costo. Y ella le dice, ¿a qué iglesia va usted? Y esa es la razón por la que ella estaba en esa iglesia ese día. Miren, queridos, cuando Pablo se pregunta y dice aquí la última pregunta del versículo 14, dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Está hablando ahora de personas que tienen que llevar el mensaje. Personas que tienen que estar dispuestas a llevar el mensaje, a predicar. La palabra predicar que usa aquí Pablo es la palabra que se usaba para hablar de los heraldos. ¿Han escuchado hablar ustedes alguna vez de un heraldo? Ya, un heraldo en los tiempos antiguos, cuando existían los reinos, ¿cierto? Y los reyes, eran esas personas encargadas de llevar un mensaje, ¿cierto? Generalmente aparecían con un rollito, se ganaban en un lugar, ¿cierto? Abrían el rollo y decían y proclamaban el mensaje, y gritaban a gran voz, ¿cierto? El heraldo no tenía ningún derecho de cambiar el mensaje, porque no era un mensaje que no era un mensaje que era de él. El mensaje no era del heraldo. El heraldo comunicaba el mensaje que a él se le entregaba. Él llevaba el mensaje, él era el portador del mensaje. Pero él no tenía ningún derecho de cambiarlo, adulterarlo, acomodarlo. Tristemente hoy día muchos están queriendo endulzar el mensaje. No quieren decirle a las personas la verdad de lo que es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es un mensaje que es una buena noticia. Pero para que las personas entiendan la buena noticia, primeramente tienen que saber la mala noticia, es decir, lo malo que está, la situación, para que puedan entender y decir, wow, esto que me están ofreciendo realmente es lo mejor. Pero para que las personas entiendan eso, tienen que entender que están perdidos, que por su pecado, la paga del pecado es la muerte. Y que la muerte no significa solamente irse al infierno, irse al cementerio para que te coman los gusanos, ¿no? La muerte verdadera es que te vas a ir al infierno, a un lugar de condenación que Dios, dice la Biblia, que Dios no preparó para los hombres, sino que lo preparó para el diablo y sus ángeles. Pero lamentablemente, todos los que no crean se van a ir también a ese lugar. Entonces eso es una mala noticia. Es como que te dicen, ¿sabes qué? No hay ninguna posibilidad. ¿Hay alguna posibilidad? No, no hay ninguna. ¿Pero cómo no hay ninguna? No, no la hay. A excepción de que Dios haga algo. Solamente Dios puede salvarnos. Tú no te puedes salvar. No hay forma en que tú te puedas salvar. Pero ¿cómo no va a haber alguna posibilidad? ¿Cómo no va a haber algo que pueda hacer? Dígame, ¿cómo no va a haber algún caminito, alguna entradita por ahí en donde me pueda acomodar? No, no lo hay. Entiéndelo, no lo hay. El único que te puede salvar es Dios. Solamente Dios, por medio de Cristo. Por eso que Dios tuvo que enviar a su Hijo, porque de tal manera, dice el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dio a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él estuvo dispuesto a pagar, a asumir todo el costo de lo que significa la salvación,
Por eso que cuando este hombre hizo eso, ahí en el trabajo de esa mujer no podía entender cómo una persona puede estar dispuesta a asumir todo el precio, el costo de lo que significa la embarrada que yo me mandé. ¿Qué hay en la mente de este hombre? ¿Qué hay en el corazón de esta persona para estar dispuesta a asumir un costo tan alto? Y la respuesta la deja plop. O sea, él hace esto porque Cristo hizo algo más grande por él. Él hace esto porque él ha entendido que Cristo lo salvó a él, lo rescató, pagó el precio de su salvación. Eso es lo más grande, es lo más importante. Y ahora él está dispuesto a hacer estas pequeñas cosas o estas grandes cosas porque él tiene algo más grande en su vida, en su corazón. ¿Sabe? Porque muchas veces el evangelio, nuestro evangelio, cuando le hablamos a las personas, ¿por qué nuestro evangelio no tiene poder? Porque nuestras vidas no reflejan la verdad del evangelio. Porque nuestras propias vidas no son un testimonio de que Cristo ha hecho una obra maravillosa, grande en nosotros. A veces estamos más enfocados en tratar de convencer a las personas, pero no dejamos ni permitimos que Cristo convierta a las personas. Queremos tratar de convencerlos con argumentos, con ideas, con palabras, con un montón de cosas, pero lamentablemente nuestros esfuerzos no resultan. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero testimonio en nuestra propia vida de lo que Cristo hizo por nosotros. Finalmente, Pablo se pregunta que no solamente hay personas que están perdidas, que necesitan oír el mensaje de Cristo, de la persona de Cristo, de aquel que murió y resucitó por ellos, y tiene que haber gente que entregue ese mensaje porque tiene que ser oído. Dice finalmente, ¿y cómo predicarán? ¿Cómo irán estas personas a predicar si no fueren enviados? Si no fueren enviados. Alguien tiene que enviarlos a predicar. Por supuesto que el que envía primero y ante todo es Dios. Cuando Dios, el Espíritu Santo, llamó a Bernabé y a Saulo en Hechos capítulo 13, ¿cierto? Dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Todos los creyentes tenemos la misión, el llamado de predicar el Evangelio, todos. Todos debemos dar testimonio en el lugar en que estamos. Si estamos allí, si estamos en el lugar en que estamos, Dios nos ha colocado allí. Como le dijo Mardoqueo a la princesa, a la reina Esther. Mardoqueo le dijo a Esther, ¿cierto? Por algo tú llegaste aquí al palacio, por algo llegaste, no porque ganaste un concurso de belleza. Llegaste al palacio, llegaste al palacio porque Dios te puso aquí. Ahora, si no quieres entender el propósito de Dios, si no quieres entender la razón por la cual Dios te puso aquí, bueno, no pienses que por estar en el palacio te vas a salvar. No pienses que por estar en el palacio no vas a morir. La sentencia de muerte para todos los judíos ya había sido decretada por el rey. Pero ¿sabes qué? Le dice Mardoqueo, si tú no quieres hacer nada, ok, no hagas nada. Pero respiro y liberación Dios va a enviar de alguna parte. Si tú no quieres participar, allá tú. Lo siento por ti. Me da pena,
que tú no quieras ser parte de lo que Dios quiere hacer. Mire lo que le dice Mardoqueo. Mardoqueo en ese momento es duro con Esther, era su prima, su sobrina, algunos dicen prima, sobrina, bueno, da lo mismo. Pero Mardoqueo le dice, si tú no quieres participar, ok, allá tú, Dios te puso aquí, estoy seguro que te puso aquí por algo, pero si no quieres participar, te lo vas a perder. Porque respiro y liberación Dios va a traer de alguna parte. Porque Dios ha prometido salvar a los suyos. ¿Sabe? En el libro de Esther, 14 veces se dice que Esther era reina. Hasta ese punto, solamente una vez se le había llamado a Esther reina. Cuando Esther decide involucrarse, cuando Esther dice, vayan, oren por mí, 3 días, ayunen, voy a entrar al rey, me voy a arriesgar, voy a asumir el costo, voy a ir y me voy a presentar y voy a participar en el plan, en el programa de Dios. Voy a hacer lo que Dios quiera. Y si muero, que muera. De ahí en adelante, 13 veces se le llama a ella la reina Esther. Y qué maravilloso lo que ocurre. Es una historia preciosa, la historia de Esther. ¿Sabe? Es una historia de cómo Dios salva en su gracia, en su poder, en su misericordia, pero cómo Dios nos quiere usar a nosotros. Cómo Dios quiere usarte a ti, a mí, para llevar a cabo su plan. Cómo Dios quiere que nosotros nos involucremos en lo que Él está haciendo, en lo que Él quiere hacer. Cómo Dios quiere que estemos dispuestos a sacrificarlo todo, aún nuestras propias vidas si es necesario. Porque no hay una causa que valga más la pena de la vida, hermanos. No hay una causa que valga más la pena que la causa de Dios, de querer salvar a este mundo. Entonces cuando decidimos poner nuestra vida en las manos de Dios, Dios hace su obra. Y Dios no falla. Y Dios hizo una gran obra ese día. ¿Por qué? Porque una mujer entendió que no fue la casualidad, no fue que ganó ella, que ella era la más linda, por supuesto, era hermosa, era preciosa. Y Dios la hizo así y ganó el concurso de Miss Universo del reino de Persia y se convirtió en la esposa del rey. No, entendió que había un plan y que era el plan de Dios. Y por eso Dios hoy día te tiene a ti, a mí y a cada uno de nosotros en el lugar en que estamos. Pero para eso debemos participar. Porque si tú no quieres, Dios no te va a obligar. Mira lo que le dijo Pablo a los hermanos de Filipos, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Pablo estaba predicando el Evangelio y por causa del Evangelio fue arrestado. ¿Y sabe dónde fue llevado? Fue llevado a Roma. Quería ir a Roma, no podía y finalmente Dios lo llevó, pero lo llevó en cadenas. Las cosas que hace Dios. Es como gracioso Dios a veces. Pero la palabra de Dios no está presa. Y cuando estuvo allá, ¿sabes quién lo ayudó todas las veces? Mira, Filipenses 4:14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas,
sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Sabes? Los hermanos de Filipos, de la iglesia de Filipos, le enviaron a Pablo ayuda económica. Pero no solamente ayuda económica, también trabajaron con él. En el capítulo 4 al principio él habla de 2 mujeres que trabajaron, que combatieron juntamente con él en el Evangelio, Evodia y Síntique. Cuando le escribe a los hermanos de Éfeso le dice, oren por mí para que me sea dada palabra, a fin de que cuando abra mi boca me sea dada palabra para predicar con denuedo el Evangelio. Entonces tenemos una gran posibilidad, hermanos. Mire, no todos van a ir a predicar allá al otro lado del mundo. No todos vamos a ir a Sudáfrica. La Mone va a tener esta gran oportunidad de ir ahora ella a un lugar apartado, va a ir a hacer una escuela y de esa escuela la van a enviar a otros lugares a predicar el Evangelio, pero ¿sabe qué? Todos nosotros podemos ir con ella. Usted dice, oye, bueno, ¿cuándo hay que sacar el pasaje? No, el pasaje ya está sacado. No se preocupe, usted quédese aquí nomás. Pero usted y yo, mientras estamos acá, vamos a orar, vamos a poder disponer una ofrenda que el Señor ponga en nuestro corazón, porque la ofrenda es así. No es una exigencia, no es que le estamos diciendo aquí a usted, oiga, ya póngase, no. Eso tiene que nacer de su corazón. Si no nace de su corazón, no lo haga, por favor, no lo haga. Porque cuando no nace del corazón, no es de Dios. Pero cuando nazca, cuando el Señor lo ponga en su corazón, gloria a Dios, entréguelo, no se lo guarde. Porque si se lo guarda, ahí se las va a tener que arreglar con el Señor. ¿Me entiende? Porque así es, hermano. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dijo a los hermanos de Roma que quería ir a España y que quería que ellos lo encaminaran? No era que lo fueran a dejar porque Pablo no sabía dónde quedaba España. A veces pensamos que puede ser, me tenían que ir a dejarlo, hermanos, como cuando nos decimos, te voy a ir a encaminar allá hasta la plaza para que no te pierdas. No, la idea era acompañar, pero acompañar de una manera en que me apoyen para que yo llegue allá, me ayuden económicamente, oren por mí, me respalden, me apoyen mientras yo voy, que oren por mí. No sé lo que va a pasar. ¿Sabemos lo que va a pasar? No tenemos idea. Pero Dios sí lo sabe. Y para eso tenemos que orar. Y tenemos que seguir adelante. De eso se trata la obra del Señor. Mire cómo termina Pablo todo esto. ¡Cuán hermosos son los pies! Por eso dice como está escrito, ¡cuán hermosos son los pies! Porque los pies son los que nos llevan. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz! De los que anuncian buenas nuevas. Y aunque no todos van a querer oír, como dice el versículo siguiente, porque así le sucedió al profeta Isaías, así le sucedió al profeta Nahum, que hablan de esto, así le sucedió a Pablo, así nos ha sucedido a nosotros un montón de veces, no importa. Nosotros no nos detenemos porque alguien no quiera oír. Lamentablemente por los que no quieren oír. Pero hay muchos que todavía están esperando que se les lleve el mensaje. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí esperando que los peces salten adentro del bote? ¿O los vamos a ir a pescar, hermanos queridos? Estoy seguro que usted quiere salir a pescar, ¿sí o no? Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque hoy vamos a ser partícipes de un momento muy especial en la vida de una de nuestras hermanas a la cual amamos, de una de nuestras queridas hijas, sobrinas, hermana en Cristo, que hemos conocido, hemos visto crecer, y hoy día la vamos a ver salir encomendada a la gracia de Dios.
Y Señor, qué privilegio, qué honor, qué honra nos das a nosotros aquí, desde este lugar tan apartado, alejado del mundo, para poder enviar a esta hija tuya, Señor, que quiere salir, quiere poner, ha puesto su vida en tus manos. Y que así como un día la reina Esther entendió que tú la habías puesto allí con un propósito y decidió entrar y decir, voy a hacer lo que el Señor quiera, y si muero, que muera. Aquí está mi vida, Señor. Jesús dijo, ninguno que quiera seguirme y no esté dispuesto a renunciar a su propia vida, no es digno de mí. Y por eso te damos gracias por la vida de la Simone, Señor. No la estamos alabando a ella, estamos alabando al Señor que ella tiene. Al Señor al cual ella quiere honrar y servir con su vida, con sus dones, con sus talentos, con sus habilidades, con lo que tú le has dado, Señor. Gloria a ti, Padre, que la has llamado para que te sirva. Y nosotros queremos ir con ella, queremos acompañarla siempre en nuestras oraciones, porque ¿cómo ella podría ir a predicar si nosotros no la enviamos? Si nosotros no estamos aquí como su iglesia, una iglesia pequeña, una iglesia alejada, apartada, en el último lugar y rincón del mundo, pero que de aquí tú, Señor, la levantas para llevarla a cumplir tus propósitos. Te damos las gracias, Señor, y te alabamos por eso. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.